Buenos días. Hoy quisiera comentarte una charla que dio, una conferencia, mejor dicho, de las muchas que da el sacerdote Ángel Espinosa, de México. Es un hombre muy conocido, pienso que en muchos lugares lo escuchan, ha viajado por muchos países también, dando conferencias. Y hoy quisiera también entonces, bueno, hablar un poquito respecto de una charla que dio el sacerdote específicamente sobre el matrimonio, como muchas, como la gran mayoría, porque este sacerdote, digamos que se especializa en matrimonios, ¿no? Matrimonio y familia. Entonces, es buena la tarea que hace porque ayuda a muchas parejas, ¿no? A entender cómo llevar bien el matrimonio, el tema de los hijos, cómo combinar la vida matrimonial con el trabajo, cómo evitar las discusiones, las separaciones, cómo mantener la unidad en la familia, cómo perseverar, digamos, en el matrimonio. Entonces, yo me refiero a un video que tiene como título algo así como que el matrimonio empieza antes de la boda, ¿no? Bueno, no sé qué interpretación darle específica, porque puede tener más interpretación al título que le dio. Por ejemplo, unas cosas que decía era que no se trata de que los jóvenes que están de novios se vean o se encuentren una vez en la semana nada más, ¿no? Para ir al cine, decía, o para un baile o una cena, y después por una semana ya no tienen ninguna relación, no se ven, no se tratan, no se conocen bien. Y es necesario, dice, que haya mucha relación entre ellos, por supuesto una relación de novios, sino no de matrimonio, ¿no es cierto? En el sentido de que cuiden la pureza, ¿no? Sexual. Y sin embargo, bueno, se me ocurrió que podría, digamos, tratar de entender un poquito, ¿no? Más algunos conceptos que dio el padre, ¿entiendes? Porque si bien el padre es un hombre que sabe muchísimo y un hombre que piensa con la iglesia, ¿no? Y siente con la iglesia, en algunos momentos me pareció que era bueno especificarlas, explicarlas, a ver, quizás no digo de otra manera, pero explicarlas más todavía, de modo tal que la gente no se confunda, Y el sacerdote comenzó, el padre, ¿no? Comenzó la charla diciendo, entre otras cosas, ¿no? Porque el hombre, fue una entrevista muy larga, no sé si duró como 2 horas. Y entonces, al principio, después de decir varias cosas, ¿no? Explicando sobre el matrimonio, decía que él se especializa mucho en el matrimonio, ¿no? Y en la familia, porque dice que respecto de la anticoncepción, ¿no?
es como que ya lo sabemos todo, dice. Para explicar el tema del aborto y la anticoncepción, ya unas pocas explicaciones parecería que con el padre, así, y ya se explicó todo. En cambio, con la familia es algo más dinámico, más variado, que hay mucho para hablar, muchas situaciones que comentar. Y es verdad, sí, solo que me sorprende, ¿no? Que lo ponga en ese lugar tan alto, ¿no? De prioridad del matrimonio, ¿sí? Porque en mi opinión, el respeto por la vida concebida en el seno materno es el problema más grande que tenemos en el mundo, el problema moral más grande. No sé, díganme otro, y en todo caso lo equiparamos, pero peor que este normal, no. Por lo demás, yo te quería decir que después de escuchar todas las soluciones que propone el padre, ¿no? A los problemas del matrimonio, es como que en general el sacerdote y otros sacerdotes y obispos inclusive también, ¿no? Pienso que hacen muy bien en buscar la manera de solucionar los problemas para que la gente se case y no se separe y no haya tantos problemas en el matrimonio como los hay, familias separadas, chicos que parecen huérfanos, porque los padres no se ocupan mucho porque tienen que trabajar, quizás están ocupados todo el día y los chicos crecen a la buena de Dios, ¿no? Inclusive adquiriendo vicios muy malos. Entonces a mí me pareció pensar, ¿sí? Creer por lo menos, que el tema es sí, trabajar sobre los efectos, pero más hay que trabajar quizás con más intensidad o con la misma intensidad en las causas de la separación, de los problemas del matrimonio. Porque todo, como sabe el padre muy bien, comienza en la familia, ¿no es cierto? Y en la familia del padre, en la familia de los abuelos, los bisabuelos, en todos, de todos los antepasados, porque, por ejemplo, un dato de la realidad es que la educación casi dejó de existir, la educación moral, la educación para la vida, la educación para todo. En una ocasión me encontré con un seminarista, ¿no? Que había dejado el seminario y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y él me dice, aprendiendo a vivir estoy. Porque, digamos, sí, pues sí le va bien, pero la vida es un aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Nunca terminamos de aprender en la vida. Y así como hay que ver cuáles son las causas principales, ¿no? De tantos problemas en el mundo, o mejor dicho, los efectos, queremos solucionarlos. El hecho de que la gente no va a misa, que la gente no se casa por la Iglesia Católica, están bajando el número de bautismos. Se venden templos, de asientos se venden. Están vendiéndose templos en Europa de asientos de templos. En Estados Unidos se venden templos, no tanto quizás como en Europa, pero eso hay una decadencia terrible en la Iglesia Católica. Entonces, es como que decir, de pronto, que si hay conversiones en un país, miles de conversiones, o suponga sí, que parece que aumentaron los bautismos, varios miles de bautismos hubo este año más. Pero pero veamos, no nos apuremos a festejar porque hay muchos dramas esenciales dentro de la Iglesia Católica, para que hay que resolverlos para que la Iglesia Católica se renueve, y se renueve también la predicación, en el sentido de que haya una nueva ola de predicaciones, podemos decir, una nueva, como diría, actitud frente a la predicación que tienen como deber los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. La predicación y la enseñanza son fundamentales. Es lo que dijo antes de su ascensión a los cielos. Id, enseñad a todas las gentes, predicad en todos los rincones de la tierra, por todos lados, enseñar a la gente, enseñar la ley de Dios, enseñar la ley nueva, específicamente, como es la buena nueva que trajo Jesús, que vino a transfigurar toda la ley y darle un sentido evangélico a todo, ¿sí? Un sentido más pascual, ¿entendés? Netamente pascual, quiero decir. Por lo tanto, tenemos que estar contentos por el hecho de que es una buena nueva, una buena noticia para todos.
el Evangelio que trajo el Señor Jesucristo, y que hay que transmitirlo a la gente. Si no lo transmitimos, el mundo se vuelve pagano, se vuelve cavernícola, se vuelve, digamos, tóxico, se vuelve complicado de mil maneras, como estábamos ahora. Entonces, igual que el tema de la anticoncepción, ¿por qué existe esa ideología anticonceptiva en el mundo? Que las mujeres no quieren tener hijos, tienen temor de tener, ahora tienen terror de tener un hijo, porque se lo meten en la cabeza, porque le inculcaron todas esas ideas perversas de que no tienen que tener hijos. Y este sacerdote, el estimado padre Ángel Espinosa, me pareció que decía en un momento, ¿no? Claramente haber entendido bien, cuando se refirió a que un abuelo de él eran 10 hermanos, y después tenía de su padre, bueno, había no sé quién tenía de su padre o su tío, no sé, eran como 8 hermanos, ¿sí? Y él mismo tenía 6 hermanos, como que eran muy, digamos, numerosas las familias de antes. Él es mexicano, pero en Argentina pasa lo mismo. Yo conocí muchas familias, me contaron, no las conocí, pero sí, una vez estuve, digamos, en Entre Ríos, en la casa de una familia que tenían 11 hijos, 11. Y justamente murió el padre, de pronto, tenía menos de 60 años, creo, había niños de todas las edades, la más chiquita era una niña que tenía 8 o 9 años tendría. Y bueno, falleció, todos jóvenes los pibes. Increíble. ¿Y qué pasó? Nada, siguieron adelante. Porque pusieron un comercio entre ellos, en la mamá y los hermanos, y de alguna manera se rebuscaban, como decimos, ¿no? En Argentina. Y muy bien, le fue muy bien, porque era gente trabajadora, por ejemplo. Y bien, y no hubo ningún problema para los 11, eran encantadores los chicos. Bueno, son, digamos, todavía, que viven todavía, digo. Y ahí, claro, hoy en día está el tema de que, sí, no hay nacimientos. Entonces, hay mucha gente que propone el hecho de que, como nacen muy pocos chicos, bueno, por lo menos que tengan el nivel de reemplazo de la humanidad, ¿sí? Es decir, 2,1 hijos por mujer, o 2,2 o 2,3 según quien lo estudia, ¿no es cierto? El tema. O más, un poquito más, pero no podemos solamente el reemplazo, porque estamos negándole de esa manera a Dios el don que tiene principal, ¿no? La cualidad principal que tiene, que es de crear. Dios es creador, Dios Padre creador. Y Dios quiere crear, y cuando Él quiere crear, no podemos impedirle que lo cree, ¿sabes? Y una familia normal no puede tener 2 o 3 hijos o 4, ¿no? Y nada más. No de manera que el promedio sean 2 hijos por familia, o 3 o 4 y no más. Y hay que ver si, digamos, si nos va a resultar sencillo conseguir que sean 4 hijos de promedio. Pero el tema está en entender primero el problema, entender a Dios. Nosotros tenemos que conocer más teología para entender mejor los problemas que hay en el mundo. Dios quiere crear muchos seres humanos, ¿sí? Que después sean personas extraordinarias, ¿de acuerdo? Personas que se desarrollen todo lo que puedan, ¿sí? Y a eso tenemos que contribuir todos quienes habitamos este planeta, porque, a ver, no sé si te tuviste a pensar en algún momento qué sería de este mundo si hoy las mujeres tendrían 6, 7, 8 hijos, no 9, 14, y otras que tendrían solamente 2 o 3, pero no porque por motivos de, digamos,
de que utilizaron medios artificiales de anticoncepción, sino porque, bueno, se da simplemente en algunas familias que tienen hasta uno solo, podrían tener, o algunos más raros que podrían no tener, porque uno de los dos es estéril por algún motivo, ¿sí? Que siempre se está investigando ese tema. Pero lo normal, yo cuando iba a la escuela éramos 4 o 5 chicos, en el 6, todos tenían en el aula eso de esa cantidad de hermanos, había gente que tenía más, quizás más en el interior de la República Argentina. Pero vos sabés que yo compré una publicación, que no la tengo ahora, acá la tengo en la biblioteca, que está, digamos, una revista que se publicaba todos los meses, creo, y yo tengo un número que es del mes de junio de 1948, ¿sabes? Y hay un título que me sorprendió en la tapa de la revista, por eso la compré en Mercado Libre, porque vi la revista antigua que la vendían y la quise comprar enseguida. Me encanta todo lo que es antiguo para aprender, ¿no? Entonces, el título dice que las familias tengan 3 hijos ante los problemas que tiene el mundo respecto de que se está limitando la natalidad. En el año 1948, ¿comprendés? Digo, se habrán equivocado. Bueno, y el artículo que leí no es muy sustancial, parecería que no hay un conocimiento profundo de toda la problemática del antinatalismo, ¿no? Pero sugiere 3 hijos como máximo, el autor, o no como máximo, sino como promedio tal vez, ¿no? Quiso decir, es decir, 3 hijos por mujer, una mujer tiene 2, otra tiene 4 y el promedio es 3. Pero entonces me parece muy, digamos, flojo de rigor científico, para nada, ¿entendés? De rigor científico. El rigor científico lo vamos a encontrar, lo vamos a entender, lo vamos a tener si conocemos más qué es Dios, quién es Dios. Ahora me doy cuenta, viste, de la gran importancia que tiene el conocimiento de la teología, porque esto tiene que ver con Dios primeramente, primero que todo. Que quiere que la humanidad se reproduzca, que se multiplique, ¿sabes? Y no por 1,5, 1,8, multiplicarse por 2, por 2,2. No, multiplicarse, no utilizar ningún medio de anticoncepción. Y ya está, ya no tenés que hacer nada más. Ser feliz, simplemente disfrutar de la vida y no vas a tener problemas, las mujeres no van a tener problemas de usar anticonceptivos, los hombres no van a tener también problemas que son, digamos, adyacentes también, ¿no? al tema de la mujer, porque la mujer convive con un marido. Y si tiene problemas de dolor de cabeza, problemas de que engorda un poquito con los anticonceptivos, problemas de que se siente mal, se siente rara, de pronto muy contenta, de pronto muy triste, que tiene variaciones, sí, de situaciones emocionales, y que de pronto hay mujeres que decían que, ¿qué decían las mujeres? Decían que no soy yo, se sienten como que no están en ellas mismas, por el hecho de que le cambian ¿cómo podríamos decir? El equilibrio hormonal, le modifica las hormonas el anticonceptivo, o le modifica algo que es esencial para la vida, y para que la mujer se sienta normal, de buen humor, como generalmente está una mujer, ¿sí? Pero, porque el marido tiene que quizás también sufrir los problemitas que tiene la mujer, que a veces se convierten en problemas grandes, ¿sí? Entonces, no es un tema menor el hecho de cuántos hijos hay que tener. El mundo está totalmente estamos viviendo, tomando un rumbo realmente muy equivocado respecto de muchísimos temas fundamentales de la vida. Y este padre no lo dijo así de manera tajante, pero creo que sugería de cierta manera que, digamos, que podría tener 3 hijos de promedio, no muchos, porque en otro momento dijo de la entrevista que 6, 7, como tiene algunos, parece mucho, 1 parece muy poco, ¿no? Y que parecería que el padre estaría de acuerdo con una especie de promedio mucho más alto que, digamos, que el nivel de reemplazo, pero no 5, 6, 7 hijos por mujer. Porque decía también, y justamente ahora me acuerdo, que hoy en día dice que está todo más caro, ¿no? Que la universidad cuesta muchos miles de dólares.
Y eso no es ningún problema, padre querido, porque por lo demás no es solamente el padre que opina así. No hay cuántos sacerdotes, obispos, cardenales, el papa, no sé cuánta gente dice, hay que tener todos los hijos que Dios manda. Lo cual parece la lógica más elemental de la vida. Porque, ¿qué sucede? Yo te dije cuando hablaba de la natalidad, cuando te hablé en una o más ocasiones, te dije que no tenemos que tener ningún miedo porque el éxito está en tener los hijos, en dejar que vengan, para que ellos traigan las soluciones y para que Dios, si le mandamos la señal de que nosotros queremos actuar como Él nos pide, van a venir muchos hijos y van a venir mucha actividad más económica enseguida, va a venir mucho bienestar que no nos imaginábamos que existía ese bienestar, porque lo hemos eliminado de la historia de hace décadas, ¿entendés? Quizás más de medio siglo que el mundo dejó de tener esa normalidad natalicia, mucho más de medio siglo. Entonces es un tema que habría que estudiarlo bien, desde Dios, ¿viste? Desde la teología. ¿Eh? Y después explicarlo, llevar a la gente, explicarle, con la escritura misma, que le está diciendo la escritura. Y no tener miedo de que el mundo se vaya de gente, que no va a haber comida, que... Al contrario, lo que estamos viviendo, lo que nosotros veíamos como peligro, con la supuesta sobrepoblación, bueno, ese peligro no existía, pero lo hicimos realidad ahora con la no natalidad, con el no nacimiento de niños que no se lo dejan hacer. Quizás no resulta tan fácil entenderlo esto, pero si lo pensamos y buscamos gente que nos ayude a entender, católicos, no sé cuántos sacerdotes habrá, pero tienen que haber sacerdotes que entiendan bien el problema y que sepan explicarlo a la gente. Además el padre en un momento dado también dijo, hablando de Adán y Eva, el padre Ángel Espinosa, decía que según lo que dice la escritura, todo lo que la opinión generalizada de la gente es que toda la humanidad desciende de una sola pareja humana, ¿sí? Adán y Eva. Y eso está escrito en una encíclica también, no tengo el nombre de la encíclica en este momento, pero un papa lo dijo, y no es porque lo dijo el papa, sino que parece lógico, parece congruente con todas las enseñanzas que da sobre la vida el Evangelio y el Nuevo Testamento y la Biblia, porque, digamos, si fuera que fueron varias parejas, las que, entonces, según lo que cree el poligenismo, bueno, entonces no es fácil compaginar el tema de que la humanidad desciende de una sola pareja humana y toda la doctrina católica, ¿sí? Inclusive la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? Porque este padre decía que el poligenismo propone, por ejemplo, ¿no? que la humanidad desciende de 5 parejas humanas. Bueno, pero yo estuve leyendo en internet y dice varias, no es que definen 5, 4, 3, 8, no, simplemente dicen varias parejas primarias, que son el origen primario de la humanidad. Pero ya se te complica todo el entendimiento de la teología, inclusive, ¿sabes? De la creación. Es un tema profundo que lo vamos a entender mejor si comprendemos, como dice la Escritura, que la humanidad nació de Adán y Eva, toda la humanidad. Todos tenemos un mismo padre y una misma madre desde el principio de la historia, ¿sí? Ellos son el principio de la historia humana en la tierra, Adán y Eva. Entonces, volviendo al tema de todos los problemas que trae la antinatalidad, ¿sí? El antinatalismo, pensá los males que le trae a la mujer los anticonceptivos, pensá.
Pensá en el hecho de terminar con la vida del bebé antes de que nazca, los problemas que trae problemas. Pensá en la economía de un país que necesita sangre joven, necesita gente joven, mucha gente joven. Y bueno, eso te trae un mundo joven, muy joven. Y al haber más juventud hay más alegría, más vida, más entusiasmo, más producción de todo tipo de bienes y servicios, ¿sabes? Y no puedes reemplazarlo con nada la natalidad. No tenés que, digamos, que hacer como decía el Fondo Monetario Internacional, que le aconsejaba a Japón hace unos años. Yo recibía, vos sabés, no soy economista ni nada, pero se me ocurrió pedir una publicación gratis que enviaba el Fondo Monetario Internacional a, a quien lo pedía en el mundo, ¿no? A quien lo quisiera. Le mandaba un informe ¿eh? sobre temas de economía, ¿sí? Y yo lo recibí hace muchos años, cuando era joven lo recibí, 2 o 3 años lo estuve recibiendo, cada 3 meses. Y había un informe, si no me equivoco, me puedo equivocar, te digo, pero eso es un poco, lo que te digo ahora es un poco el pensamiento del Fondo Monetario. Decía que en Japón, porque había tan poca natalidad y que, digamos, se faltaba gente, ¿no? Para producir, para las empresas, para todo, ¿sí? Decía que una solución podría ser que tienen que aumentar la eficiencia, como si no tuvieran eficiencia los japoneses, que son especialistas en eficiencia humana en todo sentido, ¿no? Para producir todo tipo de artículos industriales, para la producción de ropa, de juguetes, de automóviles, barcos, aviones, todo lo que producían los japoneses, los relojes que eran especialistas. Se volvieron muy especialistas después, que reemplazaron a Suiza, quizás por la calidad de sus relojes. Bueno, pero a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Que por más que aumenten la eficiencia los japoneses, no pueden reemplazar la eficiencia a los habitantes que necesitan, en ningún país del mundo. Y ¿sabes por qué te digo que puedo haberme confundido? Porque también yo un año solamente, se me ocurrió comprar The Economist, en inglés, ¿no? Esa revista de economía, que algunos me preguntó, ¿por qué la compras, Carlos? Pero es que, digamos, ayuda, me gustaba mucho, me encanta a mí el formato de la revista, ¿viste? Cómo está impresa, la manera como te presenta el artículo, y algunos datos de economía, que me servían, eran datos de la realidad, de la coyuntura económica de varios países, y vos tenías como chisme, podemos decir así, que te venían muy bien para entender algo de la economía del mundo, ¿sabes? Y además en Argentina esta económica, la revista, me parece bien decírtelo, porque al tener una inflación en aquel entonces, en la década del 90, de casi nada, bueno, yo podía comprarlo con mi salario de empleado bancario y no había ningún problema. Podía comprarlo en una suscripción de 52 números y era bastante económica al momento. Ahora es más cara, mucho más cara, ¿sabes? Pero para que veas la importancia que tiene la inflación cero, la inflación 1,5, 2, ¿entendés? Anual. Entonces, esto tiene que ver también con lo que yo te sugiero a veces, que es que tenemos que leer, tenemos que informarnos más. Si a vos te gusta la lectura, si te gusta leer, comprar libros por tu cuenta, y sos oficinista, sos médico, sos ingeniero, digamos, empleado público, lo que seas, dedicate al estudio. Si sos jovencito y te gusta mucho la lectura, bueno, detenete a pensar y te gusta investigar sobre temas, estudiar más a fondo temas públicos, la economía, la política, y hacete un retiro espiritual y pensá qué es lo que estás haciendo, y si no te convendría tener otra vocación. Si no te convendría aprovechar ese interés por la lectura que tenés. Esto te lo digo, viste, como una charla de café y hablando casi como Minguito, ¿no? que no conoce nada de nada, pero en el programa de televisión que había. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que aprovechar, si nos gusta la lectura, tenemos que leer todo lo que podamos, no leer demasiado, ¿sabes? No estudiar demasiado porque, como dice el libro de Eclesiastés,
estudiar demasiado daña la salud. No, no sé si es tal cual así, si es exactamente lo que significa, que lo que di, si significa lo que yo leo, ¿no? Y es así, te puede dañar, bueno, pero no se trata de no. También leí una vez la vida de un cardenal que se pasaba 8 horas leyendo por día. 8 horas leyendo por día. Y bueno, no pasaba nada, no había un problema. Un hombre muy fecundo, no me acuerdo el nombre ahora, pero 8 horas por día. Y en un mundo especialmente ahora, la lectura, que todo lo leemos en la pantalla, ¿viste? De una tablet, de un celular, de la computadora, y no es lo mejor para quien quiere estudiar bien un tema. Es bueno, evidentemente que no podemos negar la grandiosidad que tiene Internet, ¿no? Y la computadora, ¿no? Es un cambio, es la revolución más grande de la historia, parecería. Pero eh, leer, estudiar temas. A los chicos, me gusta repetir un poquito a veces, el hecho de que debería volver a hacer la educación como cuando yo estuve en la primaria. En la materia gramática, castellano, podríamos llamarlo también, ¿no? Lenguaje, le decían la materia, o no sé. Gramática sería principalmente, ¿no? Gramática y literatura, algo así sería. En esa materia de la primaria me hacían estudiar temas de memoria. Y ahora me parece grandioso esa práctica. Hoy en día te pueden decir los pedagogos, los científicos de la educación, que no tanto memorizar, sino que el chico aprenda a deducir por sí mismo, que aprenda a ingeniársela por sí mismo cómo resolver un problema, ¿no? Las dos cosas no son contradictorias para nada. Todo lo que sea bueno para el chico. Y los exámenes me parecen importantes, ¿sabes? Me parecen importantes los exámenes. Tal vez, bueno, yo haciéndolo más agradable para el chico, pero el examen hay que darlo, me parece. Inclusive antes de entrar a una escuela tenés que dar examen. Sería bueno que des un examen. Y especialmente, me parece a mí, para una escuela católica religiosa católica. Porque hay algo que no existe ahora tanto dentro del mundo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque también tenemos que aprender a no unir la Iglesia Católica con la religión católica, ¿viste? Hay veces que quizás, subconscientemente, entendemos que la Iglesia Católica es la religión católica, en cierta manera, ¿no? Y que todo lo que enseñan en la Iglesia Católica coincide con la doctrina católica, y no es así. Porque se están enseñando muchas doctrinas que son preceptos de hombres y no doctrina católica, ¿entiendes? Bueno, todo esto que estoy diciendo viene a cuento de que, bueno, conviene tener muchos hijos, los hijos que Dios más, estar abierto a la vida totalmente, total apertura a la vida. Y si la mujer después puede ser jueza teniendo 10 hijos, fantástico, ningún problema. Si tuvo 10 hijos porque vinieron 10 hijos, bueno, entonces puede ser jueza, tal, sí, de alguna manera puede ser jueza, puede ser gerenta, puede ser, digamos, bueno, otras tareas, ¿no? Más típicas de la mujer, ¿no? Por ejemplo, una tarea relacionada con la ropa de mujeres, el tejido, o digamos, relacionado con la medicina, enfermera, digamos, médico también, podría trabajar en la escuela, perfecto, maestra de niños, la mujer, maestra, jardinera, maestra de niños,
profesora en la escuela secundaria y también en la universidad podría. Entonces, porque en muchas tareas, en muchas profesiones importantes, la mujer puede decidir cuántas horas trabaja. Y eso está genial, me parece que está buenísimo, ¿sabes? Entonces lo que tenemos que creer es el monogenismo, ¿sabes? Una pareja humana es el origen de toda la humanidad. Además que padre, con respecto al tema de las parejas gay, creo que tenía todo bien claro, ¿no? Las ideas bien claras tenía el padre. Lo que pasa es que de pronto parecería como que el padre, ¿sí? Si bien entiende que no se puede entender o comprender, digamos, la homosexualidad de una manera demasiado comprensiva, ¿no? O demasiado misericordiosa en el sentido de, bueno, decir, bueno, tanto misericordia bueno, cuando quieras te convertís, no te hagas problema, vos seguí adelante. Y sí, porque el padre decía, si digamos, eh, si el hombre es un buen estudiante, ¿no? O un buen trabajador y paga los impuestos y trata de mejorar en la vida, ¿no? En su profesión y bueno, cumple con todos los deberes de ciudadano, pero si tiene ese problema, ¿no? Es un problema serio, ¿sabes? Todo lo que queramos, sí, el hombre puede ser excelente, campeón mundial de ajedrez, no sé, pero cuántas cosas podría hacer bien. Pero no obsta para que el hombre tenga que cambiar, porque es algo que te trastorna toda la personalidad el hecho de que tengas ese defecto. Ese defecto, digo, ese vicio, sí se puede decir. Entonces, el hombre tiene que trabajar seriamente hasta que no le quede ni el deseo más mínimo, ¿no? Hasta que le repugne ese pecado, porque es así, se puede perfectamente llegar a ese punto. Te repugna la actitud que tuviste y decís, no, nunca más con esto. ¿Eh? Y entonces, claro, porque el padre decía que en la parroquia tenía dos homosexuales, tenía una lesbiana, y que estaba todo bien, el padre ir a misa y todo. Está perfecto, yo no digo nada, pero después te parecía como que el padre se pasaba un poquito de comprensión, ¿entendés? Es decir, a veces queremos ser, digamos, condescendientes o comprensivos, pero no, podemos perfectamente, teniendo caridad, podemos perfectamente decir las cosas como son, ¿viste? Pero sin ofender a nadie, nunca, no se trata de ofender a nadie. ¿Eh? El hombre se tiene que confesar y tiene que tratar de terminar con ese vicio, o la mujer. Eso es indudable. ¿Eh? Y entonces, la mujer, por lo demás, ¿viste? Cuando hablábamos, yo te hablaba recién el tema de la vida, ¿no? Que el padre decía que, bueno, ya está, ya se lo dijo todo, no, y quizás hay que hablar, nadie, quizás, no sé, humildemente pedía a los obispos, cardenales, a todo el clero del mundo católico, que hablen un poquito más a favor de la vida, y no en contra de la vida, y no digo, digamos, que hagan un silencio que puede ser cómplice y terrible, el daño que le pueden hacer al mundo sin darse cuenta, como hacen los laicos también. Entonces, al médico hay que decirle que no puede tener una actitud como la que tiene de ocuparse de atentar contra la vida de los niños. No puede de ninguna manera. Y a la mujer, ¿la vamos a comprender? Pase lo que pase, ¿la vamos a comprender? Sí, la comprendemos, pase lo que pase. Pase lo que pase, la comprendemos y la perdonamos. Y si ella se arrepiente, fantástico para ella y para todo el mundo, ¿sabes? Y ya pasó. Vos sabés que cuando Jesús a la pecadora, ¿no? Le dicen la pecadora del Evangelio, una de las pecadoras, no sé, no eran muchas, pero
una mujer, no, ¿cómo le dice? Sí, a ver, había una mujer que la querían apedrear, los judíos estaban para apedrearla, con las piedras en la mano estaban. Y entonces aparece Jesús y le dice, Señor, la Escritura dice que tenemos que apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Estaba cometiendo un adulterio la mujer, ¿sí? Y él se agacha y empieza a escribir en el piso, ¿no? En la tierra. Y algunos piensan que podría estar escribiendo los pecados de los hombres, ¿no? Tal pecado, tal otro. Y entonces, tardaba en responder, Señor, ¿qué opinas? Y él dice, el que no esté en pecado, que tire la primera piedra. El que no haya pecado, algo así, ¿no? Que tire la primera piedra. Y comenzaron a decirse todos, se fueron todos, empezando por los más viejos, ¿sabes? Pero entonces se queda con la mujer, ¿no? Jesús se queda con la mujer, porque se fueron todos. Y le dice, mujer, ¿ninguno te ha condenado? No, Señor. Y entonces le dice, vete, y en adelante no peques más. Es decir, mira, yo esta interpretación la tengo que averiguar, la tengo que estudiar más, para estar más seguro. Pero mientras tanto te digo esto. Cuando le dice a la mujer, en adelante no peques más, ¿qué le quiso decir? Le perdonó todos los pecados. La mujer reconoció que había pecado y le perdonó todos los pecados a la mujer. Entonces, como todo lo que le perdona queda perdonado, entonces si la mujer no peca, ya está, la mujer tiene una nueva vida. Y si llega a pecar, bueno, se confiesa, porque así es la naturaleza humana. Débil, ¿entendés? Se confiesa, una buena confesión, y vuelve a tener estado de gracia, ¿entendés? Pero más allá de todo eso, el solo hecho que sea una hermana nuestra, cada mujer, porque somos todos hermanos en el mundo, ya tenemos que tener una comprensión, ¿sabes? Aunque no exista la religión católica, te tiene que venir a la mente, tenés que sentir que si vos tenés debilidades, bueno, pues tenés que ser misericordioso, ¿no es cierto? Y si te dice la doctrina católica que conviene confesarte y entonces quedan perdonados tus pecados, aprovechá. Y si querés confesarte en privado, bueno, también, una confesión, y después te propones hablar con un cura, si estás apurado, pedir perdón, y el Señor, que ve en los secretos, te recompensará. Entonces, ni comprender todo, y ser, digamos, ¿cómo te puedo decir? Ser padre a medias, porque somos padre a medias a quien le consentimos a medias, le consentimos un poco, que no entendemos, a ver, como alguien a quien está cometiendo un pecado homosexual le decimos, no le decimos bien clara, ¿no? La doctrina, digamos, o la actitud que debe tener desde el punto de vista moral, le hacemos daño a nosotros, le hacemos daño a la humanidad, porque así es el mundo. Pero por supuesto, está siempre el hecho de, digamos, acá se trata de no transigir, ¿viste? No transigir. Y la caridad siempre, pero no transigir nunca, en nada. En respeto por la vida, en el matrimonio hombre-hombre, no se puede transigir ahí de ninguna manera, ¿sabes? De ninguna manera puedes transigir con nadie. Y es compatible la caridad cristiana, verdadera, profunda, con el hecho de presentar al hombre, a la mujer, una noción exacta de la dimensión de ese mal que está realizando, ¿sabes?
Y el corazón humano está hecho para entender también, ¿sí? Y de eso se trata, de que nosotros, los católicos, no tengamos que poner una ley de mandar a la horca, ¿no? A que comete tal pecado. No, porque, digamos, Jesús quiere que transmitir el Evangelio con el ejemplo de nosotros y con nuestra prédica paciente, con nuestro estudio, con nuestra habilidad para predicar, para enseñar, para transmitir la doctrina católica, con paciencia, con insistencia, con perseverancia. El mundo necesita eso, padres que prediquen y que enseñen, ¿entendés? Muchos, miles y miles de padres espirituales, ¿sabes? Entonces, viste que yo te decía que tenemos que resolver, entender cuáles son las verdaderas causas, a la luz del Evangelio, de todos estos problemas que tiene el mundo. Desde la teología cristiana, católica, es lo mejor entender de esa óptica. Y bueno, tenés que replantearte entonces la enseñanza en la familia, la vida del matrimonio, cómo es la vida, el trabajo de la mujer, si se queda en casa, si, digamos, aprovecha sus talentos. Hoy en día la mujer está muy difundido, por ejemplo, los cursos online, ¿viste? De todo tipo. A veces podés estudiar como autodidacta, tenés mucho para aprender, pero de todos modos tendría que haber, ¿sabes qué? Parece que el sacerdote tendría que tener un conocimiento mucho mayor de todos estos temas actuales, de la familia, pero especialización, 1 año de estudio, 2 años de estudio, por ejemplo, sobre la familia, sobre la natalidad, sobre esos temas grandes de hoy, para que el cura esté preparado perfectamente para orientar a tanta gente que está desorientada, ¿sabes? Hay una confusión terrible en el mundo hoy en día. Y entonces hay muchos problemas que plantearse. El hecho de que en la escuela sea mixta, no quieren entender muchos, aparentemente, les cuesta entender a la gente, a los papás de los alumnos que van a la escuela, a los políticos, economistas, bueno, inclusive a los religiosos, que ellos son los funcionarios más importantes que tiene la Tierra. Si no enseñan estas cosas y si hacen un poco la vista gorda de algunos problemas, y entonces esto no se soluciona los problemas del mundo. Es decir, la escuela tiene que volver a ser para chicos o para chicas. En la escuela de chicas, que se le enseña a la chica todo lo que tiene que ver con el hogar,
que es fascinante. Yo creo que a la chica le tiene que gustar, ¿sabes? La chica tiene que saber medicina, tiene que saber cultura religiosa, tiene que tener cultura médica, ¿eh? Para poder aprovechar todos los métodos naturales para atender a los problemas de salud principalmente, ¿eh? La mujer es, digamos, la primera maestra de la vida de un niño y eso es una función increíblemente importante, ¿sabes? Muchos niños le deben el éxito en la vida a la mamá o a la abuela inclusive. Entonces, no es menos importante que otras tareas la de la mujer, es increíblemente importante cualquier cosa que haga como madre y que la haga cristianamente, ¿entendés? Si un chico se cría yendo a una escuela para niños, ¿sí? Y en la escuela para niños le hablan de la vida, al chico hay que hablarle de los tatuajes. A los 2 años de edad, 3 años, esto está mal, esto no te lo podés poner en el brazo, o en la cara, o en ningún lugar. Estos dibujos son malos. El chico tiene que saber el problema del cigarrillo. El cigarrillo, ya todo, te digo lo que trae, produce esto, produce otro, produce lo demás, produce muchos males. La cerveza, el vino, el alcohol, te hace mal por este, por este, por este y por lo otro. La droga te hace un mal terrible, enorme a la salud física y mental. Y después, no sé, pasar diapositiva, no sé, mostrarle, darle tarea para el hogar. El chico tiene que aprender también, tiene que tener la ascesis, ¿no? De saber utilizar la internet y no mirar fotos o videos que son dañinos para el alma y el cuerpo inclusive. Entonces, y además una tarea de los adultos, de nosotros los mayores, consiste en que internet, si bien no son pornográficas las páginas de los periódicos, bueno, que no te pongan fotos obscenas. Están inundando con fotos obscenas todo tipo de páginas de internet. Tiene que haber una especie de volver de vuelta a la moral, a un mínimo de moralidad. No puede una mujer estar semidesnuda por todos lados en las pantallas, ¿entendés? ¿No te parece? Bueno, que Dios te bendiga y lo que yo te dije, padre Ángel, no quiere decir que no agradezca todo lo bien que hace, ¿sabes? Mucho bien hizo el padre. Solo que hay detalles que son muy delicados y conviene repensarlos, ¿viste? Inclusive ha habido otros temas que habló el padre en esa entrevista que yo no los comenté ahora, pero bueno, necesitamos gente como el padre, ¿viste? Que hable bien del matrimonio, y que los católicos no seamos transigentes, ni siquiera 0,0000001%, no transigieron en nada, porque si no después viene un poquito más, un 0,2, un 0,3, un 0,4, hasta que transigen en todo, ¿entendés? Te doy gracias, que Dios te bendiga.